Al Reino Unido le tomó varios siglos formarse. Gales se unió de manera oficial en 1536, Escocia en 1707. Irlanda se incorporó en 1801. La República de Irlanda se independizó en 1922, lo que dejó a Reino Unido tal como lo conocemos actualmente. ¿Podría la decisión de salirse de la Unión Europea desintegrar el país para siempre? En 2014, Escocia hizo un referendo para lograr su independencia de Reino Unido, pero los votantes decidieron que se quedara en la Unión, en gran medida para no cambiar su relación con la Unión Europea. En el referendo que apoyó el Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea el pasado 24 de junio, la mayoría de escoceses votó por quedarse en el bloque europeo. Pero ahora que Reino Unido debería dejar la UE, en Escocia se escuchan pedidos por un segundo referendo de independencia. Como en Escocia, la mayoría de las personas en Irlanda del Norte también votó a favor de quedarse en la UE. Cuando Reino Unido deje Europa, ¿qué pasará con las fronteras entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda? Algunas comunidades y familias están divididas y el frágil proceso de paz podría estar en riesgo. Y también están los que han sugerido unir a las dos Irlandas en un mismo país y quedarse en la UE. Aunque su apoyo es minoritario, los nacionalistas en Gales también han hablado de independencia. Sin embargo, hay que recordar que la mayoría allí votó por la opción de salir. Y Londres. La mayoría de los votantes de la capital británica se inclinó por quedarse. Su nuevo alcalde hizo un llamado para aumentar la autonomía y los poderes como ciudad. Aunque aún no se sabe qué va a ocurrir, la decisión de salirse de la Unión Europea abre nuevos retos para el futuro del Reino Unido. ¿Debería el Reino Unido seguir siendo miembro de la Unión Europea o abandonar la UE? Esta es la pregunta que los británicos responderán el próximo 23 de junio. ¿Por qué se hace este referendo? Porque así lo prometió el primer ministro conservador David Cameron si ganaba las elecciones de 2015. Cameron hizo esta promesa para responder a la presión de su propio partido y al crecimiento electoral del Partido Nacionalista de Derecha, UKIP, que está a favor de la salida de la Unión Europea. ¿Cuántos bandos son? Son dos. Por un lado están aquellos a favor de seguir dentro de la Unión Europea. Argumentan que ser miembro de la Unión permite al Reino Unido vender fácilmente bienes y servicios a otros países y beneficiarse de un mercado único de 500 millones de personas. El otro bando defiende la salida de la UE para recuperar el control de las fronteras, reducir la inmigración y volver a ser un país soberano. ¿Pero quién puede votar? Podrán votar los británicos, irlandeses y ciudadanos de la Mancomunidad de Naciones que residan en Reino Unido o Gibraltar y tengan 18 años o más. También podrán votar los británicos que vivan en el extranjero y que se hayan registrado para votar durante los últimos 15 años. ¿Cuáles son los temas más contenciosos del referendo? Además de la inmigración y el control de fronteras, el tercer tema es la economía. Quienes están a favor de marcharse sostienen que una vez liberados de las regulaciones de la UE, Reino Unido podría negociar sus propios acuerdos en términos que lo favorezcan. En cambio, los que quieren quedarse creen que marcharse provocaría un shock en el sistema económico y frenaría el crecimiento. Y finalmente está el tema de la soberanía. Salirse del bloque es la única forma de retomar el control, dicen unos, mientras que el otro bando asegura que la UE seguiría influyendo mucho en Reino Unido, aunque el país se salga, y que aún sería peor, puesto que perdería la capacidad de influir en las normas que le afectan. Entonces, ¿qué pasa si gana la opción de salirse de la UE? Antes que nada hay que aclarar que el referendo no es vinculante, es decir, aunque gane la opción de la salida, el Parlamento británico todavía tendrá que aprobar una serie de leyes para salirse. Sin embargo, bloquear la salida en contra de la voluntad popular podría ser interpretado como un suicidio político. Pero en caso de que ocurra, esta es una pregunta difícil de contestar, porque hasta la fecha no hay antecedentes. Desde que se formó la Unión Europea, ningún Estado se ha ido. ¿Y si gana la opción de permanecer, se mantiene el statu quo? No exactamente. En ese caso, Reino Unido continúa formando parte de la Unión Europea, pero comenzarían ya a aplicarse las nuevas condiciones que Cameron acordó con la UE en diciembre de 2015. Pero sea cual sea el resultado, el Reino Unido y la Unión Europea no podrán darse la espalda.
23 de junio de 2016, el Brexit gana el referéndum. Nigel Farage, entonces líder del separatista UKIP, se felicita. Hemos recuperado el país. Los británicos ponen fin a 40 años de amor-odio con la Unión Europea y deciden que el Reino Unido salga de la Unión. David Cameron dimite tras el triunfo del Brexit y deja el cargo 3 meses después, abriendo una batalla de sucesión entre los Tories, de la que salió vencedora Theresa May, hasta ese momento ministra del Interior, y que el 13 de julio de 2016 asume el puesto de nueva primera ministra del Reino Unido. Brexit significa Brexit fue su primer grito de guerra y el 29 de marzo de 2017 activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el punto de no retorno definitivo para un país que desea abandonar la estructura comunitaria de forma oficial. The United Kingdom is leaving the European Union. En junio de 2017 comienzan las negociaciones. El tema más espinoso será sin duda la factura de divorcio de 100.000 millones de euros que Londres se niega a reconocer y que dejaría un agujero negro en las finanzas de los 27. El segundo punto es el reconocimiento de los derechos de los más de 3 millones de inmigrantes de la UE en suelo británico. La tercera cuestión a resolver es el futuro de la frontera de Irlanda, que debe ser blanda y sin fricciones para evitar un paso atrás de 3 décadas que tire por tierra todo lo avanzado desde el acuerdo de paz del Viernes Santo. Ambas partes mantienen sus líneas rojas en las negociaciones y hacen también compromisos y llegan en noviembre de 2018 a un borrador que, en palabras de May, es el mejor que se podía negociar. Ahí comienzan los problemas de Theresa May. El 15 de enero de 2019, el Parlamento británico lo rechaza. La primera ministra pierde la votación por una diferencia de 230 votos y deberá presentar un plan alternativo en 3 días. So the noes have it, the noes have it. Unlock! Con el rechazo del Parlamento británico por tercera vez al acuerdo del Brexit fijado para el 29 de marzo, el futuro del Reino Unido está plagado de incógnitas. ¿Qué ocurrirá a continuación? ¿Tendrá que participar en las elecciones europeas el 23 de mayo o abandonará la UE de manera abrupta el 12 de abril? El tan esperado Día de la Independencia ha acabado convirtiéndose en el Día de la Traición, al menos para todos los furibundos seguidores de Nigel Farage, el exlíder del Partido por la Independencia del Reino Unido y principal motor de la campaña a favor del Brexit durante el referéndum de 2016. Muchos de ellos llevan semanas acampados aquí a las puertas del Parlamento en Westminster y miles se han convocado hoy para denunciar la supuesta traición de la clase política, porque hoy, 29 de marzo, era la fecha fijada oficialmente para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y en vez de eso, los diputados se han encerrado por enésima vez en la Cámara para seguir discutiendo sobre el asunto más acalorado y divisorio al que ha hecho frente este país en las últimas décadas. Políticos enfrentados entre ellos a cuenta de una crisis constitucional para la que no han tenido ni herramientas, ni paciencia, ni sentido del Estado para encontrar una solución. Empresarios aterrados ante la idea de un caos administrativo y económico que nadie había pedido. Familias que rehúyen la discusión para tener la fiesta en paz. Y 2 partidos, el conservador y el laborista, inmersos en luchas internas y caínitas y que gracias al Brexit han descubierto que a pesar del excepcionalismo que hacen gala, son muy parecidos al resto de formaciones europeas. Aquí también el mundo se divide en amigos, enemigos y compañeros de partido. Este 29 de marzo iba a pasar a la historia como el día en que el Reino Unido abandonaba la Unión Europea, pero Theresa May se encuentra en un callejón sin salida. La primera ministra busca in extremis conseguir el apoyo de la Cámara de los Comunes, sometiendo a voto por tercera vez su acuerdo de retirada. Sin embargo, este viernes los parlamentarios, que ahora están debatiendo el plan de May, solo votan el acuerdo del divorcio entre Londres y Bruselas, un periodo de transición hasta 2020, y no la declaración política que acompaña el texto y que hace referencia a las futuras relaciones con la Unión Europea. Si el Parlamento aprueba el acuerdo, habrá una prórroga del Brexit para el 22 de mayo. De no ser así, los diputados británicos tienen hasta el 12 de abril para proponer un plan alternativo. Reino Unido sumido en la incertidumbre.
Los diputados británicos rechazaron por tercera vez el viernes el acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra Theresa May. Los residentes de esta ciudad, Sunderland, fueron los primeros en declarar el voto pro salida británica del bloque europeo. Y ahora sus habitantes ven con decepción y preocupación la crisis que se desató tras esa votación histórica. Definitivamente decepcionada. Theresa May perdió el tiempo durante casi 3 años y no ha pasado nada. El tema estaba en los diarios, pero no se resolvió nada en 3 años, lo que es patético. Originalmente voté por quedarnos, pero obviamente acepté la decisión de la mayoría. Desde entonces ha sido una desgracia absoluta la forma en la que el gobierno manejó toda la situación. Es como que no tienen idea de lo que están haciendo. Cuando se vota a ver quién estará en el Parlamento, no tenemos una segunda oportunidad de votar si no estamos de acuerdo con quien llegó al poder. No hay otra oportunidad porque eso es lo que la gente votó. Votamos por el Brexit porque lo queríamos. ¿Por qué íbamos a tener una segunda oportunidad si eso es lo que queríamos en primer lugar? Este tercer rechazo tuvo lugar el mismo día en que el país debía teóricamente haber abandonado la Unión Europea, 29 de marzo de 2019, casi 3 años después del referéndum en que 52% de los británicos votó a favor del Brexit. Order! Order! The ayes to the right, 286. The noes to the left, 344. The ayes to the right, 286. The noes to the left, 344. So the noes have it, the noes have it. Unlock! Jeremy Corbyn. On a point of order, Mr. Speaker, this is now the 3rd time the Prime Minister's deal has been rejected. When he was defeated the first time, the Prime Minister said it's clear this House does not support the deal. Does she now finally accept that the House does not support the deal? Because she seemed to indicate just now that she's going to return to this issue again. On Monday, this House has the chance, and I say to all members, Mr. Speaker, the responsibility to find a majority for a better deal for all the people of this country. Mr. Speaker, the House has been clear. This deal now has to change. There has to be an alternative found. And if the Prime Minister can't accept that, then she must go, not at an indeterminate date in the future, but now, so that we can decide the future of this country through a general election. Nuevo varapalo político para Theresa May. El Parlamento británico ha dicho no. La Cámara de los Comunes ha rechazado por tercera vez el Tratado de Salida del Reino Unido de la Unión Europea acordado con Bruselas en una fecha especial. Este viernes 29 de marzo fue designado como el día en el que los británicos tenían previsto haber materializado el divorcio del bloque europeo. Culminaba así una nueva y tensa jornada parlamentaria en la que no se sometió a votación la declaración política que acompaña al documento apoyado por May. Señor presidente de la Cámara, me temo que nos acercamos a los límites de este proceso en el Parlamento. Esta Cámara ha rechazado la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo de Brexit. El miércoles rechazó todas las variaciones de la propuesta sobre la mesa y ahora ha rechazado aprobar el acuerdo de Brexit por sí solo y continuar con un proceso sobre el futuro. Este gobierno mantendrá la presión para que se defienda el Brexit ordenado que exige el resultado del referéndum. La oposición aboga por moldear la propuesta para dar con la solución e invita a May a convocar comicios en breve. Ahora este acuerdo tiene que cambiar, tenemos que encontrar una alternativa. Si la primera ministra no puede aceptarlo, entonces debería dejar su cargo. Y no en una fecha indeterminada, sino ahora, para que así podamos decidir el futuro de nuestra nación por medio de unas elecciones generales. El margen entre quienes apoyan a May y quienes se oponen es cada vez menor. Apenas 58 votos han dado al traste con su propuesta. El día 12 de abril debería oficializarse el Brexit, así lo acordó la Unión Europea.
El próximo 10 de abril, en una cumbre extraordinaria en la UE, se debatirán los pasos a seguir en el proceso. Todo a menos que el gobierno británico presente antes un plan alternativo que forzaría la solicitud de una prórroga larga a las negociaciones. A la tercera, tampoco. El Parlamento británico tumbó este viernes por tercera vez el acuerdo del Brexit, una decisión que acerca al Reino Unido a una salida abrupta de la Unión Europea el 12 de abril o bien a pedir una larga prórroga que le obligaría a participar en las elecciones comunitarias de mayo. La primera ministra, la conservadora Theresa May, perdió la votación por una diferencia de 58 votos, una derrota más suave que las dos anteriores, pero que mantiene bloqueada la ratificación del tratado de salida que ella misma negoció con Bruselas. El norirlandés Partido Democrático Unionista, que considera inaceptable la salvaguarda para evitar una frontera entre las dos Irlandas, mantuvo su oposición al texto a pesar de que el gobierno ha trabajado durante semanas para intentar persuadirle. Tampoco fue determinante el sacrificio que ofreció May a sus colegas conservadores al prometer dimitir si el acuerdo era aprobado. La última carta con la que jugaba el gobierno, convencer a suficientes laboristas rebeldes con la promesa de darles voz en el diseño de la futura relación con la Unión Europea, tampoco surtió efecto. Tan solo 5 de ellos se alienaron con May. A pesar de las constantes especulaciones durante las últimas semanas de que la primera ministra está al borde de abandonar Downing Street, la líder conservadora recalcó hoy en los comunes que continuará trabajando para lograr un Brexit ordenado. La vista está puesta ya en el lunes. Será ese día cuando los diputados tratarán por segunda vez de llegar a un acuerdo sobre las opciones a las que puede aferrarse el país, entre ellas la celebración de un segundo referéndum. Todo esto mientras el país se polariza. El pasado fin de semana, multitudinaria manifestación para exigir precisamente la celebración de una nueva consulta sobre el Brexit. Este viernes, multitudinaria también la protesta de partidarios de la salida del bloque comunitario. Y después de que el Parlamento británico rechazara el viernes el acuerdo presentado por la primera ministra Theresa May para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la Comisión Europea ha afirmado que el bloque ahora está totalmente preparado para un Brexit sin acuerdo. Los legisladores británicos han vuelto a votar en contra del acuerdo del plan del Brexit de May, el cual ya había sido rechazado en 2 ocasiones previas por la Cámara de los Comunes desde enero. May señaló tras la votación que las implicaciones del resultado son graves. En Bruselas, la Comisión Europea acotó que lamenta el voto negativo del Parlamento británico y dejó claro que el plazo para el Brexit es el 12 de abril. La entidad que ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa del bloque de 28 estados subrayó que se ha estado preparando para esta situación desde diciembre de 2017 y ahora está totalmente lista para el actual escenario, un Brexit sin acuerdo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, enfatizó que los mini-acuerdos sectoriales no son una opción. Los titulares de la prensa británica reflejaban la frustración de la ciudadanía ante el fracaso del Parlamento británico en llegar a un consenso en torno al Brexit. Los diputados rechazaron por tercera vez el viernes el acuerdo pactado entre Londres y Bruselas. Sigo creyendo en un acuerdo que cumpla con el referéndum, que funcione para nuestra economía de la mejor manera. Pero algunos colegas tienen reticencias sobre las que tenemos que trabajar. Al final de cuentas, el Parlamento tiene que votar por algo. En medio de la incertidumbre, se rumora sobre la convocatoria de nuevas elecciones. Medios conservadores conjuraban que los británicos nunca renunciarían al Brexit. Otros exhortaban a favor de una salida sin acuerdo. El 12 de abril, Londres tiene que decir a Bruselas qué es lo que quiere. En las calles de la capital británica hay inquietud de cara al futuro. Estoy sumamente preocupado. Creo que nos encontramos ante un abismo. Y creo que el Parlamento ha perdido toda credibilidad. No estábamos en la Unión Europea hace cientos de años. El país es fuerte y lo seguirá siendo, así salga con o sin acuerdo. Theresa May ha sido muy fuerte durante todo el proceso. Ha sido un trabajo muy duro el negociar con la Unión Europea, un bloque fuerte. Sin embargo, creo que hubiera podido manejar las cosas algo mejor. May perdió el camino hace tiempo. El básico manejo de un cambio es lograr que la gente se alinee antes del voto y no al revés.
No se puede predecir el desenlace, pero hay consenso en que hay que evitar una salida sin acuerdo. El laberinto del Brexit parece no tener fin. La primera ministra británica, Theresa May, considera ahora lanzar un cuarto intento para conseguir la aprobación de su acuerdo por parte del Parlamento. Esta tentativa llega luego de que los legisladores rechazaran con firmeza el texto por tercera vez. El actual bloqueo conduce a Reino Unido hacia el riesgo creciente de una caótica salida sin acuerdo de la Unión Europea en menos de 2 semanas. Este viernes miles de personas se manifestaron a favor del Brexit a las puertas del Parlamento y acusaron a los legisladores de demorar la salida. Reino Unido sumido en la incertidumbre. Los diputados británicos rechazaron por tercera vez el viernes el acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra Theresa May. Los residentes de esta ciudad, Sunderland, fueron los primeros en declarar el voto pro salida británica del bloque europeo. Y ahora sus habitantes ven con decepción y preocupación la crisis que se desató tras esa votación histórica. Definitivamente decepcionada. Theresa May perdió el tiempo durante casi 3 años y no ha pasado nada. El tema estaba en los diarios, pero no se resolvió nada en 3 años, lo que es patético. Originalmente voté por quedarnos, pero obviamente acepté la decisión de la mayoría. Desde entonces ha sido una desgracia absoluta la forma en la que el gobierno manejó toda la situación. Es como que no tienen idea de lo que están haciendo. Cuando se vota a ver quién estará en el Parlamento, no tenemos una segunda oportunidad de votar si no estamos de acuerdo con quien llegó al poder. No hay otra oportunidad porque eso es lo que la gente votó. Votamos por el Brexit porque lo queríamos. ¿Por qué íbamos a tener una segunda oportunidad si eso es lo que queríamos en primer lugar? Este tercer rechazo tuvo lugar el mismo día en que el país debía teóricamente haber abandonado la Unión Europea, 29 de marzo de 2019, casi 3 años después del referéndum en que 52% de los británicos votó a favor del Brexit. Justo en el día en el que originalmente debía producirse el Brexit, Reino Unido transfirió a España el comando de la operación naval europea Atalanta. Una operación militar de la Unión Europea para contribuir a la disuasión, prevención y represión de actos de piratería y robo a mano armada en la costa somalí. La ceremonia del viernes en la base de Rota en el sur de España marcó la entrada en funciones de Martorell como comandante. El Consejo de la Unión Europea anunció en julio el traslado del cuartel general de esta fuerza naval, que emplea 101 personas, de Norwood en Inglaterra a Rota. Para ser honestos, es un día triste para Reino Unido como nación y para mí como comandante saliente de la Fuerza Naval de Atalanta. Pero es un día emocionante para España. Para hacerse con el comando de Atalanta, codiciado también por Italia, España presentó una posición conjunta con Francia. La misión Atalanta, en la que participan 19 países de la Unión Europea, así como Serbia y Montenegro, fue creada en 2008 contra los actos de piratería frente a las costas de Somalia en el Océano Índico. En el día que se activaría el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, lo que se activó es un limbo, cuando el Parlamento británico le entregó una tercera derrota al proyecto de Brexit de Theresa May. El margen de la derrota fue menor en esta ocasión, pero derrota al fin y al cabo. 344 votos frente a 286, una diferencia de 58 votos. La nueva fecha de salida sería el 12 de abril. ¿En qué circunstancias? Bueno, eso está por verse. La Comisión Europea en un comunicado lamentó la decisión y señaló que el Reino Unido debe proponer los términos de esa salida antes de ese 12 de abril. Dijo que aumentó la probabilidad de un Brexit sin acuerdo y bajo ese escenario, dijo, no habrán beneficios de un acuerdo de salida ni un periodo de transición. El Consejo Europeo se reunirá el 10 de abril próximo para discutir la salida del Reino Unido del bloque, así lo anunció Donald Tusk. Mientras
Cientos de personas se movilizaron en Londres para manifestarse a las afueras del Parlamento británico. Salieron a las calles quienes esperaban que este día, este viernes, en esta fecha del 29 de marzo, se cumpliera lo que pidieron en el referéndum de junio de 2016. Y lo que pidieron fue un divorcio de Europa. Voy hasta Londres con Claudia Rebasa para que nos platiques cómo es el ambiente a esta hora. Claudia, en pleno limbo y crisis política, no podría ser peor este día, en este 29 de marzo. Hola Gabriela, así es, un día más que irónico. Si lo pensamos, hace 2 años, en el 2017, reportábamos desde afuera del Parlamento cuando se invocó el artículo 50 y pensábamos que el 29 de marzo del 2019 finalmente Reino Unido saldría del bloque. Pues es todo lo contrario. Estamos viendo las imágenes de los miles de manifestantes que se han acercado hasta el Parlamento este día viernes y que todavía siguen a las afueras. Todos ellos pro-Brexit, todos ellos han pedido y han votado salir de la Unión Europea, pero lamentablemente 3 años después que los resultados del referéndum se dieron, el Reino Unido y el gobierno británico está en un limbo total, puesto que en este día inclusive es la tercera derrota que ha sufrido Theresa May con su acuerdo para tratar de hacer oficial este divorcio con la Unión Europea, metiendo al país en una incertidumbre aún más profunda, Gabriela, no solo por el futuro de Brexit, sino también por el futuro del gobierno británico. La primera ministra, como tú lo has dicho, perdió por 58 votos este día viernes en esta propuesta. Esta propuesta solamente se pidió votar la mitad del paquete, solamente el acuerdo legal de 500 páginas, y aún May lo perdió. Escuchemos lo que dijo la primera ministra luego de los resultados. Creo que debería ser un motivo de profundo pesar para todos los miembros de esta Cámara que, una vez más, no hayamos podido apoyar la salida de la Unión Europea de manera ordenada. Las implicaciones de la decisión de la Cámara son graves. El incumplimiento legal ahora es que el Reino Unido tiene que abandonar la Unión Europea el 12 de abril. Ese no es tiempo suficiente para acordar, legislar y ratificar un acuerdo, y sin embargo, la Cámara está dejando en claro que no permitirá irse sin un acuerdo, y así tendremos que acordar un camino alternativo hacia adelante. Theresa May ya ha sido golpeada varias veces políticamente en las últimas semanas. Esta semana inclusive puso su cabeza, ofreció renunciar si es que los parlamentarios aprobaban este acuerdo, y ha sido todo lo contrario. Ahora hay muchas llamadas, inclusive dentro de su propio partido como de la oposición, para que su partida inclusive sea antes. Escuchemos, Gabriela. El lunes, esta Cámara tiene la posibilidad y la responsabilidad de encontrar una mayoría para un mejor acuerdo para todo el pueblo de este país. La Cámara ha dejado en claro, este acuerdo tiene que cambiar, tiene que haber una alternativa. Y si la primera ministra no puede encontrarlo, o no lo puede aceptarlo, tiene que irse, no en el futuro, sino ahora, para que podamos tener unas elecciones generales. Ese fue Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas, y es que el futuro de Theresa May peligra en los próximos días. Y es que, Gabriela, en este momento nadie sabe cuál es el camino a seguir en términos Brexit, aunque el Parlamento se va a reunir la próxima semana para continuar discutiendo posibles alternativas. Nadie ve una solución a esta crisis que ha dividido al país y que la dividirá por generaciones. Gabriela. Y lo más interesante es que podrá decir esto Jeremy Corbyn, pero lo cierto es que hace unas horas el control del proceso estaba en manos del Parlamento, se presentaron 8 iniciativas, ninguna prosperó, y bueno, hoy tenemos además que sumar esto. Gracias, Claudia, estamos pendientes. A ustedes. Seguimos entonces con el análisis. Javier Díaz Jiménez es profesor de Economía del IS Business School. Y primero, gracias por estar con nosotros. Entiendo que estás hasta Barcelona. ¿Cómo caracterizarías este 29 de marzo de 2019?
Bueno, en realidad es un día triste para Europa. Es un día triste, pero no es un día dramático. Es un día triste porque el Reino Unido es un país fundamental dentro del proyecto europeo, pero yo creo que no es dramático porque creo que el Reino Unido y Europa están llamados a entenderse y van a terminar teniendo una relación comercial muy estrecha y una relación política que también no tiene otro, va a tener que ser de todas formas una relación también muy estrecha. ¿Y en la historia política del Reino Unido? Bueno, para la historia política del Reino Unido, yo si fuera un ciudadano británico estaría realmente preocupado. Me parece que la probabilidad de que vaya a haber un Brexit desordenado, un Brexit sin acuerdo, es cada vez más alta y eso va a suponer unos meses o unas semanas de caos, de conflicto, de probable desabastecimiento, de colas en las aduanas y una situación que realmente es innecesaria. Cuesta trabajo desde un punto de vista de la racionalidad entender cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Quién es entonces responsable? Bueno, me dan ganas de decirte que el Parlamento del Reino Unido, porque en realidad el acuerdo que propuso la primera ministra May es muy parecido a la única relación posible y a lo que yo creo que va a ser la relación comercial que van a terminar teniendo el Reino Unido y Europa, quitando unos detalles aquí o allá. Ayer vimos que en las 8 alternativas no hubo ninguna que prosperó, entonces prácticamente la situación de bloqueo es completa y cuesta trabajo entender que los parlamentarios estén jugando esta extraña ruleta rusa. Claro, se habla mucho de la opción de una unión aduanera como la alternativa con tal de no llegar pues a la fecha que corren 12 días, por cierto, sin algo. Es decir, la prioridad es llegar con algo. ¿Coincides? Sin duda, la unión aduanera, que era esencialmente el proyecto propuesto, va a ser sin duda la relación comercial que va a terminar teniendo el Reino Unido, y lo que podría haberse ahorrado el Reino Unido es toda esta incertidumbre y esa transición que obviamente va a generar muchos costes y los principales perjudicados van a ser los propios ciudadanos británicos. ¿De qué van a servir entonces, en medio de toda esta crisis política, los preparativos que hemos escuchado de sectores de países, de gobiernos, de industrias y autoridades en el Reino Unido y también en Europa, ante un escenario de Brexit sin acuerdo? ¿Va a ser el mejor escenario que hay estos preparativos? Bueno, esa es la única forma de mitigar un poco los riesgos y de reducir un poco los costes, pero realmente vamos a ver acaparamiento, vamos a ver escasez de determinadas mercancías, quizás de alimentos, quizás de productos farmacéuticos. La verdad es que es un escenario un poco dantesco y sobre todo que se debe a una absoluta torpeza política, de no haber anticipado las cosas y de no haber hecho el esfuerzo de comunicación imprescindible para que un acuerdo de salida consensuado hubiera tenido el apoyo que este no ha tenido. Profesor, ¿ves a Theresa May todavía en el cargo la próxima semana? Y si no, ¿quién en su lugar? Breve, por favor. Pues no sé qué decirte. Yo si fuera Theresa May habría dimitido esta tarde. ¿Y en su lugar quién? Pues en su lugar el proceso legal imprescindible. No sé si alguien de su propio partido está dispuesto a continuar con su trabajo, pero claramente la primer ministra May está quemada. No, es impensable que pueda continuar. Probablemente vamos a ver algo estas próximas horas. Gracias, Javier Díaz Jiménez del IES Business School. Un placer, cuando queráis repetimos.